Continuando con el análisis de componentes principales, es necesario mencionar que este tipo de análisis se realiza para mejorar el análisis visual. La primera componente, repito, va a explicar la mayor parte de la variación de la información de la imagen, y las componentes secundarias van a contener información sobre fenómenos que no se pueden explicar o no se pueden observar a simple vista con las bandas originales de la imagen. En el ejemplo que estamos observando aquí es una porción del distrito minero de La Paz, al norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el distrito de Matehuala. Y aquí lo que estamos observando es la imagen, primero en una composición de color 432, y a su lado derecho estamos observando una composición de color, pero con las componentes principales 5, 3 y 1. Si nosotros nos concentramos en la parte central de esta imagen, estamos observando una formación circular. Esto es debido a una zona de intrusivos. La parte central es la parte del intrusivo, y la parte que está alrededor de esta parte central son zonas que tienen algún tipo de alteración, sea argílica, sea de oxidación. Si nosotros observamos las partes con coloraciones blancas de la composición 432, todo se presenta como una mancha blanca. Sin embargo, cuando ya aplicamos la imagen en color con los componentes principales, esas manchas de color blanco, ahora acá las podemos observar con tonalidades entre verde y azul. Es decir, ya nos está separando ahí dos componentes, dos rasgos que en la imagen original no es posible separarlos. De esta manera quiero mostrarles cuál es la utilidad de este tipo de análisis sobre las imágenes de satélite. Cuando nosotros estamos estudiando una región y estamos haciendo uso de imágenes de satélite, una de las principales informaciones que se pretenden obtener es precisamente el comportamiento espectral, o la firma o la huella espectral de cada una de las superficies u objetos que estén constituyendo la imagen. Estas firmas que se obtienen una vez que ya han sido analizadas visualmente, se pueden comparar con las firmas que vienen en las bibliotecas espectrales. ¿Y qué es una biblioteca espectral? Pues es un grupo de firmas espectrales que normalmente se han obtenido a partir del análisis realizado en laboratorio de muestras de roca, de vegetación, de materiales utilizados para construcción, de suelos, etc. Debo mencionar que las principales bibliotecas espectrales han sido creadas en los Estados Unidos y en Europa, y la mayor parte del material que se utiliza en estas bibliotecas espectrales pues viene de material extraído ya sea en Estados Unidos o Canadá o Europa. Sin embargo, hay algunas muestras de materiales de otras partes del mundo que están también contenidas en estas bibliotecas espectrales. Y aunque a la hora de comparar la firma espectral que yo obtenga de mi imagen de satélite no sea exactamente igual a alguna de las firmas espectrales de la biblioteca, de todos modos me puede servir de guía para saber más o menos con qué tipo de roca o de vegetación o tipo de suelo o de agua estoy trabajando. En esta imagen, lo que estamos observando es una porción cercana al lago de Titicaca. Aquí lo que tenemos es una formación en la parte superior derecha de la imagen, una formación que nos da la idea de un aparato volcánico o de un volcán. En este aparato volcánico estamos observando que hay un gran desarrollo de ríos, de arroyos que están disectando a este volcán. También observamos otras coloraciones rosáceas, coloraciones cafezosas. En algunos se debe a que la roca está cubierta por vegetación. Lo que estamos nosotros observando
en el lado derecho es la extracción de una firma espectral precisamente de esta zona, en donde está ubicado el punto en color rojo. Tenemos material basáltico. Entonces, una vez que nosotros hemos extraído esa firma, nosotros ya podemos compararla, obviamente en la porción del espectro electromagnético que nos permite trabajar la imagen. Que recuerden que la mayor parte de las imágenes de satélite manejan de 0.3, 0.4 a 2.5 micrómetros. Entonces, la firma espectral en color cian que estamos observando en esta imagen corresponde al comportamiento espectral del basalto que estamos observando, y la firma espectral amarilla es la que se ha obtenido de la biblioteca espectral del Jet Propulsion Laboratory. Si nosotros hacemos la comparación, los valores de reflectividad no son exactamente los mismos, pero la forma de la firma es muy similar. Entonces, en base a eso, nosotros podemos decir con cierta seguridad que el tipo de material que estamos trabajando es un basalto. Después nosotros podemos corroborar con información preexistente de la zona si esto que hemos obtenido con el análisis de la biblioteca espectral es realmente similar o parecido a lo que ya ha sido cartografiado previamente. Es decir, nosotros lo hemos catalogado como un basalto, pero a lo mejor la cartografía anterior nos indica que allí es una andesita basáltica. Entonces, pues, no es exactamente un basalto, pero es una roca muy similar, es una roca volcánica con altos contenidos de sílice. Cuando nosotros obtenemos una firma espectral, nosotros lo primero que debemos buscar en la firma espectral son los picos de reflectancia y los picos de absorción. Esto no es con el mero propósito de ver cuáles son los valores más altos y más bajos, sino que esta información nos puede servir para posteriormente establecer una nueva técnica que se llama cociente de bandas. En esta técnica, ¿qué es lo que vamos a nosotros a relacionar? Aquellas bandas que nos presenten valores de reflectividad alto para ese material con respecto a las bandas que nos presenten valores de reflectividad bajo o de absorción para el material que estemos estudiando. Por ejemplo, en esta firma espectral que corresponde a la modmorillonita, la hemos sacado de la biblioteca espectral del US Geological Survey, tenemos un pico de reflectancia que está aproximadamente a 0.7 micrómetros y tenemos el pico de absorción que está aproximadamente a 2.1 micrómetros. Entonces, si nosotros queremos resaltar a la modmorillonita, yo elegiría en este caso trabajar con la banda 3 y con la banda 5 y relacionándolas en un cociente o en una división. ¿Qué es lo que voy a obtener? Pues valores altos en aquellas zonas en donde tengo altos valores de reflectividad de la banda 3 con respecto a los bajos valores de reflectividad o altos valores de absorción para la banda 5. Esta es una manera de poder explicar. Otra manera es de que al observar la firma espectral me limite a trabajar únicamente con la banda que me está reflejando mejor o está mandando valores altos de reflectividad para el caso de la modmorillonita o de la hilita o de la magnetita, en fin, lo que estemos buscando en ese momento, o valores de epidotización, fluorización, etc. Entonces, ¿para qué nos van a servir las bibliotecas espectrales? Porque nos van a dar información de la naturaleza espectral de la superficie. Ya les he comentado que en estas bibliotecas espectrales lo que tenemos es un compendio o un grupo de firmas espectrales de múltiples tipos de superficies, desde superficies vegetales, minerales, de rocas, de tipos de suelo, de agua, de materiales utilizados para construcción, etc. Vamos a poder nosotros extraer picos de reflectancia y de absorción. Vamos a poder comparar entre la firma espectral extraída de la imagen y la firma espectral de la biblioteca. Nos va a ayudar a la implementación de algoritmos de cocientes de bandas y además es una herramienta útil para la identificación de clases
que se utilizará para efectuar una clasificación supervisada. Por medio de la firma espectral, nosotros podemos también ya dirigir nuestros pasos para las zonas de entrenamiento que utilizaremos para sacar una clasificación supervisada. Esto nos va a permitir obtener un mapa más preciso de la zona de estudio y además cada clase que hayamos trabajado ya podrá tener no solamente la parte espectral o la información espectral, sino también ya una información temática. Es decir, a cada clase ya le podríamos dar un nombre específico. Entonces, una vez que hemos analizado las firmas espectrales, una de las primeras técnicas que podemos utilizar es la de cocientes de bandas. Los cocientes de bandas, como yo había mencionado, es una división entre bandas. ¿Cuántas bandas vamos a utilizar? Pues podemos utilizar de 2 a 3 o 4 o más bandas, dependiendo de qué sea lo que nosotros queremos obtener, la información que nosotros queremos obtener. Aquí yo estoy presentando algunos de los cocientes más comúnmente utilizados para extraer información de presencia de óxidos de fierro, de presencia de vegetación o presencia también de zonas silicificadas o zonas, por ejemplo, con clorita, etcétera. Este tipo de técnica es muy utilizado en minería. Es de los más, yo creo que de las técnicas más utilizadas para extracción de zonas de alteración que presentan algún tipo de alteración y que esté relacionada a zonas mineralizadas. Porque también debemos recordar que hay zonas que aunque presenten algún tipo de alteración, esta alteración no siempre va a estar relacionada con zonas mineralizadas. Puede ser una alteración debida al intemperismo propio de la región. Cuando nosotros utilizamos este tipo de técnicas, el de cociente de bandas, el del análisis de componentes principales, no es necesario realizar algún tipo de corrección radiométrica. La corrección geométrica pues se tiene que hacer, pero la corrección radiométrica no es necesaria. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros establecemos un cociente, si hay algún efecto por perturbación atmosférica, normalmente tiende a disminuirse considerablemente. Entonces, cuando nosotros vayamos a efectuar un cociente, únicamente realizar nuestra corrección geométrica. En todo caso, si tenemos algún problema ahí porque las pendientes sean muy fuertes, probablemente hacer una corrección por terreno, por topografía, e inmediatamente podemos aplicar análisis de componentes principales o cocientes de bandas. Y si no, directamente utilizando los números digitales de origen, aplicamos la técnica. Entonces, en la imagen que estamos observando a la izquierda de la diapositiva, estamos viendo el resultado de una división de la banda 3 sobre la banda 1 de una imagen Landsat. Este cociente 3 sobre 1 lo que nos va a resaltar en colores blanco brillantes son aquellas zonas que presenten algún tipo de oxidación de fierro. Entonces, todas las zonas blancas brillantes nos van a estar diciendo que tienen valores altos en este cociente. Y probablemente esta alteración sea debida a mineralización o también podría ser debida a procesos de intemperismo. En el caso particular de esta imagen, todos estos valores altos nos indican sí la presencia de óxidos, pero es debido al intemperismo. En la imagen de en medio presento un cociente muy común cuando se hace análisis de vegetación, incluso cuando se pretende quitar todo lo que es vegetación, se utiliza también el NDVI, que es un índice de vegetación normalizada. En este índice de vegetación se utilizan las bandas 4 y 3. ¿Por qué? Porque si se analiza la firma espectral de la vegetación, vamos a ver que las mayores reflectividades o los valores más altos de reflectividad están precisamente entre el 7 y el 9, 0.7 y 0.9 micrómetros, que corresponden más o menos a lo que sería la banda 4 en la imagen Landsat, y los valores
más bajos de reflectividad o los picos de absorción están precisamente sobre la banda 3. Estamos hablando entre el punto 65 a punto 85. Más o menos ahí son los picos de absorción para la vegetación. Entonces aquí se hace un análisis entre estas dos bandas, por lo que el cociente de NDVI es, en el numerador vamos a tener la resta de la banda 4 menos la banda 3, en el denominador tenemos la banda 4 más la banda 3. Y esto se hace ¿para qué? Para obtener resultados que vayan desde menos 1 a 1, es decir, está normalizado el resultado. En el momento en el que nosotros obtenemos un valor arriba de 0.5 o más cercano a 1, vamos a poder decir que tenemos una gran cantidad de vegetación sana, vegetación verde. Y cuando tenemos valores menores a 0.5, cercanos a 0 o incluso negativos, pues podemos decir que o en el área tenemos un cuerpo de agua, o que el área está desprovista de vegetación, o que la vegetación es muy pequeña y además está seca. Ese es otro tipo de cociente. Y al igual que con las bandas originales, que con los componentes principales, también podemos obtener las imágenes producto de los cocientes y también combinarlas con los canales rojo, verde y azul. Entonces lo que estamos observando en la parte derecha de la diapositiva es una imagen a color a partir de los cocientes de bandas 3 sobre 1, 5 sobre 1 y el NDVI. 3 sobre 1, dije, es óxidos. 5 sobre 1 normalmente son zonas de arcillas o zonas con un alto porcentaje de sílice, y el NDVI, que es el de vegetación. Una vez ya combinados, pues ya podemos ver una gama de coloraciones. Por ejemplo, en el caso de la Sierra de San Miguelito, con respecto a lo que estamos observando en la zona de cultivos, pues ya podemos ver tonalidades, diferencias de tonalidades en azul. Todo lo que es la ciudad de San Luis Potosí la estamos observando en color café, y el resto de la imagen, en donde tenemos algunas partes que tienen óxidos de fierro, estamos viendo coloraciones rosáceas o coloraciones rojizas. Cuando la presencia es mayor en el caso de valores de vegetación, pues entonces estamos viéndolo traducido en coloraciones azules. En el caso de las zonas que están siendo mayormente reflejadas por el cociente 5 sobre 1, pues las estamos observando en colores verdes, es decir, ahí tenemos de alguna manera mayor presencia de arcillas, y por eso estamos observando todo eso en colores verdes. Todo lo demás que sea una combinación de los tres colores, pues tendrán otras coloraciones, como en el caso de la ciudad. Con el cociente de bandas, nosotros podemos proporcionar un mejor criterio de separabilidad en zonas con similitud espectral. Cuando tenemos, por ejemplo, varios tipos de arcilla, a veces no es fácil poderlos separar. Si nosotros utilizamos una serie de cocientes que nos permitan, por ejemplo, separar alunita, morillonita, no sé, algunos tipos de arcillas, entonces el establecer los cocientes pues nos va a permitir hacer esto. En geología va a ayudar a la discriminación de litología y de las alteraciones. También va a ayudar en la reducción de la reflectancia en zonas de sombra, que afecta por igual a las distintas bandas de la imagen. En consecuencia, pues va a ser una transformación muy indicada para reducir también el efecto radiométrico del relieve o del relieve en la imagen. Eso era lo que yo les estaba comentando. Una vez que se establece este tipo de análisis, no es necesario tener una corrección radiométrica antes de la aplicación de los cocientes de bandas. Cuando nosotros ya hemos extraído alguna información, sea por combinación de color, sea por análisis de componentes principales, o sea por cociente de bandas,
nosotros después podemos continuar con lo que sería la clasificación. La clasificación es un proceso de generalización temática que mediante categorizaciones convierte la información cuantitativa de una imagen en una información cualitativa. Cuando hablamos de información cuantitativa es porque recuerden que nosotros estamos trabajando con números digitales y finalmente eso es una información cuantitativa. Me está dando la información sobre el grado de reflectividad que tiene una imagen. Aquí en la imagen que estoy mostrando tenemos lo que sería la imagen Landsat original, que va de la banda 1 a la banda N, y luego sería elegir qué técnica de clasificación voy a utilizar, porque hay varias técnicas para poder realizar la clasificación de la imagen. Igualmente también yo deberé saber cuántas bandas voy a utilizar para realizar mi clasificación. Voy a usar todas las bandas de la imagen, voy a usar solamente una porción. Eso dependerá también de las observaciones que nosotros hayamos hecho anteriormente. Por ejemplo, después de haber aplicado un factor de índice óptimo, en donde me dice cuáles son las bandas que mejor van a discriminar la información en mi imagen, pues yo me puedo remitir solamente a estas tres bandas para realizar mi clasificación. Una vez que yo ya he elegido eso y la técnica de clasificación, vendrá lo que es la imagen clasificada. La imagen clasificada, ¿yo qué voy a obtener? Voy a obtener un mapa temático, es decir, un mapa con clases, con polígonos. Cada polígono está agrupando a una serie de píxeles que tienen las mismas características espectrales, pero a su vez yo voy a tener también información temática. Sea que yo le haya llamado a las clases A, B y C, pues esas clases A y B, C van a tener un área, un perímetro relacionado y además van a tener un nombre. A eso es a lo que le llamaríamos la clase temática y que se puede representar en una tabla de resultados. Para realizar la clasificación, el principio se centra en el hecho de que una imagen multibanda o hiperbandas se convierte en otra imagen del mismo tamaño y características de la banda original, con la diferencia de que el número digital que define a cada píxel no va a tener una relación con la radiancia detectada por el sensor, sino que se trata de una etiqueta que define la categoría a la cual se le asigna el píxel. Entonces ustedes originalmente tienen una imagen con valores de número digital o valores de reflectancia o de radiancia. Eso lo podemos ver ejemplificado con la imagen que se encuentra a la izquierda de la figura que estoy mostrando. Y a la derecha, lo que estamos observando es la etiqueta que nosotros le hemos dado, por ejemplo, a todos los píxeles que tienen valor de 235 en la izquierda, les hemos llamado cual en la derecha. Para mí sería una zona de aluvión, por ejemplo. Todo lo que está con valor de 205 en la izquierda, para mí sería una caliza del Mesozoico. Y así, ¿no? De esta manera podemos nosotros ir relacionando, o eso es lo que se hace en el momento en que se hace la clasificación, se relaciona el valor de radiancia, de reflectancia o de número digital con una clase, ¿sí? Con una categoría que le vamos a dar a ese grupo de píxeles. De acuerdo a Szilard, en 1998, el método de clasificación debe tener las siguientes características. Debe ser exacto, es decir, debemos aproximar nuestros resultados a lo que sea más cercano a la realidad que nosotros estamos analizando. Es decir, si yo tengo una zona en donde tengo rocas graníticas, metamórficas y sedimentarias, yo debo de poder tener la capacidad
o la imagen en este caso debe tener la capacidad suficiente de poder separar perfectamente estos tres tipos de rocas que yo observé en la imagen y no englobarme todas las tres categorías o al menos dos categorías como una imagen, por ejemplo, granodiorita, siendo que tenemos a lo mejor granitos y a lo mejor tenemos alguna roca pizarrosa, por decir, y que todo me lo agrupe en una sola clase, pues eso me está hablando de que mi clasificación no es exacta. Entonces debe tener exactitud. Debe ser reproducible por otros, dadas las mismas variables de entrada. Es decir, si yo, por ejemplo, veo en un libro o en un artículo de investigación o en un artículo de difusión, etcétera, que se hizo un trabajo con una imagen Aster, en donde se hizo una clasificación con las bandas, por ejemplo, únicamente del infrarrojo. Si yo tengo acceso a esa misma imagen, lo que resultó en el libro o en el artículo que yo estoy leyendo debe ser lo que yo obtenga en el momento de aplicar la clasificación. Obviamente para esto voy a tener que tener los datos del tipo de imagen, la fecha en que fue tomada la imagen, la cantidad de clases que fueron solicitadas al programa, si la clasificación fue una clasificación supervisada o no supervisada, si fue por redes neurológicas, etcétera. Debe ser también robusto, es decir, no debe ser sensible a pequeños cambios en las condiciones de entrada. Es decir, si por ejemplo yo le digo, reprodúceme clases que agrupen a 100 píxeles máximo por clase, y en otra clasificación yo le digo, bueno, ahora no, reprodúceme que sean máximo 80 píxeles por clase. Finalmente, a lo mejor una gran clase a lo mejor pudiera quedar dividida en dos clases, pero va a tener la misma clasificación, va a tener el mismo nombre o la misma categoría. El hecho de que yo cambie, por ejemplo, por un decir, la cantidad de píxeles que debe contener cada clase, no debe cambiar en mucho el resultado. Debe ser exhaustivo, que cubra todo el territorio de estudio. Es decir, si yo quiero realizar una clasificación para toda una escena spot o una escena Aster o Landsat, pues la imagen debe proporcionar elementos suficientes para que se pueda clasificar toda la región o toda la zona que está comprendida dentro de la imagen. Debe ser objetivo, que no esté marcado por las decisiones del intérprete. A este aspecto yo tengo ciertas diferencias. Es verdad que cuando nosotros hacemos una clasificación no supervisada y le decimos al programa, por favor, a partir de la imagen que tengo, sácame 10 clases, pues sí, allí el intérprete no va a meter nada, ningún tipo de decisión. Simplemente lo que le pide son 10 clases y todo el trabajo queda entre la imagen y el programa que la va a procesar. Si nosotros ya aplicamos cualquier otro tipo de método de clasificación, una clasificación que sea supervisada, claro que ahí también va implícito la decisión que tome el intérprete. En el momento en el que ustedes crean sus áreas de entrenamiento, pues ustedes están marcando allí un tipo de decisión. Después de eso, obviamente el software comenzará a hacer la estadística y procesará la imagen, pero de entrada ustedes marcaron ciertos parámetros de decisión.
Sin embargo, de todos modos, a lo que se referiría en este momento es de que una vez que ustedes hayan tenido sus áreas de entrenamiento y que hayan obtenido las clases, no estén después tratando allí de cortar una clase y de meter la otra clase, o sea, de forzar una clasificación. A esto se referiría en este último punto. Para la elaboración de una clasificación se debe tener conciencia de la existencia de dos grandes grupos de clases. Las clases temáticas. Estas constituyen la leyenda del trabajo que se pretende deducir. Por ejemplo, tipos de suelo, ocupación, tipo de roca, estructuras, tipo de vegetación, etc. Entonces, por ejemplo, el mapa que nosotros estamos observando a la derecha de la diapositiva es una carta geológica de la República Mexicana. Cada uno de los colores que se representan en esta carta o en este mapa geológico representa una clase temática, que en este caso el tema que se está tratando es geología. Y los colores nos están indicando que se trata de un tipo de roca y además que está asociada con una edad. Es decir, yo tengo, por ejemplo, las partes rosas, que son rocas graníticas, y que estas rocas graníticas están relacionadas a edades del terciario. Si yo veo, por ejemplo, todas las coloraciones verdes, me están indicando que son rocas sedimentarias y que son del Cretácico, o son mesozoicas, o esa es la edad que se estaría manejando. Entonces, esa es la clase temática, es el nombre que nosotros le vamos a poner a cada una de las clases que nosotros vamos a obtener del análisis de nuestra imagen. Y el otro grupo de clases, pues son las clases espectrales. Es decir, es la agrupación de valores espectrales homogéneos dentro de una imagen, en función de ofrecer una reflectividad similar para las bandas consideradas y en la fecha concreta de la imagen. Aquí nuevamente estamos abocándonos o concentrándonos en lo que sería la firma o comportamiento espectral de los materiales que constituyen a la imagen que estamos analizando. Por eso vuelvo a presentar una figura con las firmas espectrales de manera general para el agua, la vegetación y el suelo, y todos los tipos de imágenes que pueden ser utilizadas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros vamos a partir de una imagen multiespectral, porque para las clasificaciones es necesario trabajar al menos con 3 bandas. Vamos a partir de una imagen multiespectral y trabajaremos con 3, 4, 20, 200 bandas, las que queramos utilizar y las que nuestra imagen nos permita. Y esto lo vamos a enviar a lo que es el programa que se va a encargar de hacer el tratamiento de la imagen, y sobre ese programa vamos a pedir, primero a definir o a pedir la cantidad de clases espectrales que queremos obtener. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? El programa lo que nos va a realizar es primero un diagnóstico estadístico o un barrido estadístico de toda la matriz. Acuérdense que cada banda es un arreglo matricial. Entonces va a empezar a sacar la estadística de la imagen, y en base a esa estadística va a poder definir grupos que tengan características similares, por ejemplo, en la desviación estándar o en la media, ¿sí? En base a eso, agrupa a varios píxeles y les pone
un nombre. Si ustedes no han definido el nombre, el clasificador pues le pondrá 1 o 2 o 3. Finalmente, el clasificador lo que va a obtener ya son grupos de píxeles y dependiendo de las características, pues ya terminará separando todos los elementos que están dentro de la imagen. Entonces, lo que estamos observando en el lado derecho de la diapositiva es precisamente el trabajo que realiza el clasificador. En base a las bandas 5, 7 y 4, él ha separado 4 grupos, por decir, la V, que sería vegetación, S, que sería suelo, A, de color café, que sería agua turbia, y A de color azul, que sería agua clara. Y entonces vemos qué posición tienen en el espacio. Estamos aquí hablando de un espacio conformado por 3 bandas. Y ya podemos observar cómo hay separabilidad entre lo que se está clasificando como vegetación, de lo que es suelo o de lo que es agua. Una vez que el clasificador ha logrado esto, entonces ya nos lanza una imagen clasificada. Entre las clases espectrales y las temáticas debería existir una relación 1 a 1. Sin embargo, en la realidad esto no ocurre. Es muy común que se presenten diferentes situaciones. Por ejemplo, una categoría expresada en varias clases espectrales. Esto es, yo tengo, por ejemplo, la clase, no sé, caducifolia, en el caso del ejemplo que estoy mostrando aquí. Y la clase caducifolia finalmente se ve reflejada en las clases 3, en lugar de verse reflejado en lo que sería la clase espectral 2. Es decir, ya no está 1 a 1. O esa misma clase de caducifolias puede estar representada en la clase espectral 2, 4 y 5. Aquí sería ya cuando varias clases temáticas comparten clases espectrales. También podemos tener que, por ejemplo, hay zonas urbanas y zonas de cultivos, que las dos van a ser clasificadas como una sola clase espectral, aunque claramente deberían de ser 2 clases diferentes. Entonces, en el dibujo que estamos, en la gráfica que estamos observando en esta diapositiva, lo ideal sería la situación A, es decir, que al agua le corresponda una clase espectral. Tenemos una clase temática con una clase espectral. En el inciso B lo que estamos viendo es que lo que son las caducifolias que deberían de ser, por ejemplo, la clase espectral 2 está en otra clase espectral. No es la que habíamos nosotros esperado. En el inciso C, aquí 2 clases temáticas están compartiendo una clase espectral. Y en el inciso D, estamos viendo que una clase o 2 clases espectrales pueden caer dentro de una misma clase temática. Es decir, que se agrupe, por ejemplo, píxeles que sean de vegetación con píxeles que sean de suelo, ¿verdad? Entonces aquí va a haber esta confusión y esto se conoce como confusión de clases. No es tan fácil trabajarlo, por lo tanto, cuando se trabaja con una clasificación no supervisada, se hace un análisis visual de la zona. Y si, por ejemplo, uno espera encontrar mínimo 5 clases, al menos se le debe pedir al clasificador de 7 a 8 clases, porque va a ser más fácil poder agrupar clases que separarlas. Siempre va a ser mucho más fácil eso. Entonces ahora entremos a lo que son los métodos de clasificación. Tenemos lo que es el método no supervisado. En el método no supervisado, la gran ventaja que tiene es que no se requiere tener un conocimiento previo de la zona de estudio. Es decir,
aquí lo que cuenta mucho es la experiencia de interpretación que tenga la persona que va a efectuar la clasificación, que tenga todos los elementos que hemos estado observando, que pueda clasificar o discriminar objetos en base a su forma, a su color, a su textura, a sus tonalidades grises, a formas que se consideran rasgos naturales o artificiales, etcétera. Eso es realmente lo que cuenta en esta clasificación, la pericia o la pues sí, la experiencia que tiene el que va a realizar. En esta estrategia se asume que los números digitales van a formar una serie de agrupaciones o conglomerados o clusters, también se conoce. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen que se presenta en colores. Tenemos 10 clases espectrales. Aquí es meramente clases espectrales. Y el que le va a poner nombre a cada clase espectral, pues va a ser el programa el que va a realizar la clasificación. Si yo le pido 10, pues me va a arrojar 10 clases. Si le pido 5, pues me arrojará 5. Aquí lo único que sí se requiere es que ustedes sepan identificar, por ejemplo, entre una zona urbana y una zona de campos de cultivo, entre una zona con un drenaje de tipo dendrítico a un drenaje de tipo enrejado, por ejemplo, y para discriminar. En ese caso, pues ya se podrá decir, aquello que está con drenaje dendrítico será una roca de tipo granítico, lo que está con enrejado, drenaje enrejado, pues será una caliza. Entonces, ya nada más de entrada podemos nosotros decir, bueno, son dos clases. A lo mejor no sé cuál es el nombre de la roca, pero yo sé nada más por las características de textura y por el drenaje que tiene, pues ya sé que son dos rocas diferentes. Entonces voy a pedir dos clases. Entonces el clasificador lo que hace es realizar la estadística y en base a eso va a empezar a separar por clases espectrales. Y eso es lo que nos va a arrojar como resultado, pues la clasificación no supervisada, en donde las clases temáticas no necesariamente van a tener el nombre de un tema, por ejemplo, geología o de vegetación, sino clase 1, A, B o C, etc. Muy diferente es el método supervisado. En el método supervisado es necesario que se conozca la zona de estudio. Si el que va a realizar la clasificación no conoce la zona de estudio, pues entonces debe tratar de dirigirse a una persona que sí conozca el área que se va a estudiar. ¿Por qué? Porque la clasificación supervisada se basa grandemente en áreas de entrenamiento. Y para poder establecer las áreas de entrenamiento, nosotros tenemos que saber a qué se refiere cierto elemento que estamos observando en la pantalla. Es decir, si yo estoy viendo ahora sí una zona que tiene un drenaje de tipo dendrítico, pues entonces ahora sí yo debo de tener la capacidad de decir, bueno, esto es un granito o esto es una arenisca. Si estoy viendo, por ejemplo, que hay cambios de tonalidades, sé que la zona es una zona volcánica y tengo cambios de tonalidades, pues debo tener la superficie, debo tener la experiencia para decir, bueno, esto de color más oscuro, pues a lo mejor será un basalto, y esto de color que está un poco más claro o claramente se ve diferente en tonalidades grises muy claritas o algo, bueno, pues probablemente será una riolita. Entonces, aquí sí se requiere ya tener, quizás no un conocimiento amplio de la zona, pero sí tener una idea al menos del tema o del tipo de elementos con los que nos vamos a encontrar en la región de estudio. En base a este conocimiento, nosotros vamos a seleccionar áreas de entrenamiento. Es decir, nosotros vamos a seleccionar grupos de píxeles que van a estar encerrados mediante polígonos. A estos polígonos se les va a dar un color
y se les va a dar un nombre. Entonces, por ejemplo, si tenemos zonas demasiado oscuras, es decir, en donde hay absorción completa de la radiación, y además vemos que tienen la forma como de una presa, pues entonces allí vamos a decir, bueno, esta área, por ejemplo, quiero que me la clasifiques como cuerpo de agua. Vamos a encerrar varios píxeles que tengan esta característica y entonces lo vamos a etiquetar como agua y eso será una área de entrenamiento. Una vez que nosotros hemos terminado de sacar nuestras áreas de entrenamiento, entonces nosotros vamos a enviar toda esta información al programa y el programa nuevamente va a generar estadística, pero estadística a partir de qué? De las áreas de entrenamiento, es decir, ya no va a realizar la estadística por toda la imagen, va a realizar una estadística a priori que es en base a las áreas de entrenamiento. Y una vez que ya se tienen los datos, por ejemplo, de media, desviación estándar, valor máximo y mínimo, va a buscar dentro de la imagen aquellos píxeles que cumplan con características espectrales similares a lo que ustedes ya le indicaron por medio de las áreas de entrenamiento. Esta es la diferencia que hay entre el método no supervisado y el método supervisado. En ambos métodos hay varios sistemas de clasificadores. Por ejemplo, en los métodos no supervisados tenemos el análisis de medias, o tenemos también el análisis bayesiano. En el caso del método supervisado, aquí vamos a tener muchos más tipos de clasificadores. Tenemos el del vecino más cercano mejorado, tenemos por ejemplo también el método del cuadrangular, tenemos métodos de redes neuronales, etcétera. O sea, hay una infinidad de metodologías que se utilizan para ambos tipos de clasificaciones. Y hay otro tipo de clasificación que digamos que es una subdivisión del método supervisado. En este se tiene un poquito de mayor control y se conocen como árboles de decisión. Un árbol de clasificación es la representación gráfica de una serie de reglas de decisión. A partir de un nodo raíz, que incluye todos los casos, el árbol se va a ir ramificando en diferentes nodos hijo que contienen a un subgrupo de casos. Entonces voy a explicar aquí cómo es los pasos que se deben seguir para establecer un árbol de decisión. Nosotros tenemos en nuestra parte derecha, izquierda, perdón, una figura que tiene diferentes casos. Estos árboles de decisiones comenzaron a utilizarse de manera muy exitosa en medicina. Entonces el caso que estoy ahorita ejemplificando es precisamente el de un análisis médico que se hizo. Acá nosotros tenemos una gráfica en donde nos están presentando enfermos que tienen altos índices de urea o de creatinina. Entonces, en la parte inicial o en la raíz de nuestro árbol de decisión, tenemos 12 sujetos que tienen creatinina y 12 sujetos que tienen urea. A partir de estos sujetos, que es nuestra media de la población, vamos a agrupar ahora a los que tienen mayores y menores cantidades de urea, aquellos que tienen índices mayores de 60 miligramos de urea con respecto a los que tienen índices mayores. Y de estos, a su vez, los vamos a subdividir con aquellos que tienen creatinina en más o menor medida. En base a eso, ya se puede obtener cuáles son aquellos enfermos que están más graves con respecto a aquellos que solamente, por ejemplo, tienen un poco más elevada la urea. Aquellos que tienen urea alta y creatinina alta, pues serán los enfermos que estén más graves. Ese mismo procedimiento se puede seguir. Por ejemplo,
Si nosotros tenemos una zona en donde tenemos, no sé, rocas metamórficas, pero estas rocas metamórficas son producto de una intrusión, entonces podemos comenzar por decir, bueno, zonas en donde tenemos rocas sedimentarias y rocas ígneas o intrusivas. Y de este tipo de rocas, aquellas en donde tengamos la presencia o la unión de rocas ígneas y rocas sedimentarias, las vamos a separar. Y aparte, también vamos a tener rocas en donde tengamos la presencia de sedimentarias, de rocas ígneas y la aureola metamórfica. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa separar la parte en donde precisamente tenemos esta aureola de metamorfismo, que pudiera ser aquella que nos indique algún tipo de mineralización en la zona. Entonces, aquella zona en donde se cumpla el que está el intrusivo sobre la roca sedimentaria y se ha formado la aureola de metamorfismo, pues serán las zonas de mayor interés. Aparte de eso, si dentro de esta zona, que ya cumple con ciertas características, tenemos valores arriba de 0.5 en un cociente de bandas 3/1 que me indican óxidos de fierro, o 5/7 que me indican zonas de argilización, las voy a separar, y entonces las áreas en donde yo tenga aureolas de metamorfismo y que tenga este tipo de alteración, pues serán las zonas más susceptibles de ser exploradas. Aquí realmente sí se requiere un amplio conocimiento tanto del tema como de la zona de estudio. ¿Cómo es que se va a ramificar el árbol de decisión? Partimos de un nodo raíz. En el nodo raíz nosotros podemos optar por utilizar valores que sean intermedios en la población de píxeles que tengamos. Puede ser este valor, puede ser la media, o si alguien lo desea, puede ser la desviación estándar. A partir de ese nodo raíz, nosotros vamos a generar nodos intermedios, es decir, le vamos a pedir al programa que nos dé la posibilidad de obtener nodos hijos, que es lo que se llaman o nuevos nodos a partir de un nodo raíz. Algunos nodos serán intermedios, es decir, van a dar la posibilidad de seguir ramificando el árbol de decisión, y otros ya van a ser nodos terminales, es decir, esa ya va a ser la clase con la cual yo me voy a quedar. En este caso aquí el nodo raíz es el círculo en color rosa, todos los nodos intermedios son los círculos en color azul y los nodos terminales son los de color amarillo. Entonces en este caso yo tendría 4 clases porque yo tengo 4 nodos terminales. Los nodos terminales son las clases que finalmente me va a arrojar el programa.